Fenomenal. Gracias por la confirmación. Bueno, pues si os parece, empezamos ya, ¿vale? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo directo del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Esta jornada es la segunda jornada online de este ciclo que tiene por título Impacto, las oportunidades y los retos de las nuevas normativas europeas sobre el sector forestal nacional. Y lo queremos ofrecer desde el colegio para dar la oportunidad de poder profundizar en las normativas que afectan a nuestra profesión y descubrir los retos que nos plantean y aprovechar las oportunidades que se generan. Es que la legislación de europea, que a día de hoy ya está representando como el 60% de la normativa que nos va a afectar directamente, ¿vale? Está transformando nuestro sector y es importante estar preparados para todas las implicaciones que la normativa va a llevar. Para ello, en este ciclo, pues vamos a contar en cada sesión con una o dos personas expertas y vamos a ir profundizando normativa por normativa. En este caso, es un día especial que Sergio nos va a hablar de algo un poco más general, que es el procedimiento legislativo en la Unión Europea. Él lo ha titulado Una mirada desde dentro y con énfasis en el sector forestal. En ella vamos a poder conocer cómo se fraguan las leyes en la Unión Europea, las actividades que se realizan en el Consejo de la Unión Europea y las implicaciones que puede tener la normativa en nuestro sector, que como sabéis es muy transversal y cualquier ley siempre toca un palo de lo nuestro. Y por eso hay que estar preparados para que el sector forestal sea un aliado en esa normativa y no lo consideren como algo que pueda poner trabas, ¿vale? El ponente de hoy es Sergio Álvarez Sánchez. Buenas tardes, Sergio. Él es consejero de Medio Ambiente en la representación de España ante la Unión Europea y es el responsable del seguimiento de expedientes de economía circular, residuos, agua, Agenda 2030, medio marino, ruido, CITES, entre otros. Y también participa en grupos de trabajo del Consejo, en las negociaciones legislativas, la interacción con el Parlamento, en el seguimiento de los comités de la Comisión, en la preparación de los consejos de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, entre otras muchas cosas. Con anterioridad ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, concretamente en el área de cooperación al desarrollo, y también en el antiguo Ministerio de Medio Ambiente en temas de biodiversidad, bioseguridad y relaciones internacionales. Bueno, un bagaje increíble. Muy buenas tardes, Sergio. Pues muy buenas tardes, Laura, y espero que me escuchéis, bueno, que me oigáis bien. Y lo primero de todo, daros las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, aunque sea virtualmente. Yo soy biólogo de formación, pero vamos, tengo mucha relación con la Escuela de Montes y con Montes. De hecho, hice el viaje de fin de carrera por temas que no voy a entrar ahora con vosotros, con ingenieros de Montes hace muchos años, pero la hice, o sea que tengo mucha relación y muy buenos amigos en el mundo forestal y, en fin, o sea que es un placer estar aquí. Como comentabas, y cuando me planteasteis la posibilidad, pues sí, la idea es, y dado que es una de las primeras sesiones de este ciclo que estáis viendo, pues es intentar daros una visión general de cuál es digamos, la toma de decisiones o cómo se adoptan estas famosas directivas y reglamentos y algunas otras recomendaciones y algunas otras cosas que hay por ahí, que efectivamente tienen un impacto muy directo. Tú hablabas, Laura, de que eso, de un 60% de la normativa, efectivamente la normativa que más se aprueba o que más se ha aprobado hasta ahora dentro de la Unión Europea siempre ha sido la relacionada con temas ambientales, hasta un tercio o un 60, un 60 y pico por ciento tiene que ver con los temas de medio ambiente, de sostenibilidad. Y además también, como tú muy bien has dicho, como cada vez es un mundo más intersectorial, más conectado, pues hay normativa ya de todo tipo que, aunque sea bajo este paraguas, digamos, de medio ambiente, pues afecta a muchísimas otras cosas. Afecta a industria, afecta a competitividad, afecta a desarrollo, afecta a relaciones internacionales, afecta a cuestiones económicas y, desde luego, por supuesto, evidentemente, pues afecta al sector forestal, que es uno de los elementos fundamentales digamos que, bueno, pues que está dentro de este amplio marco de sostenibilidad, desarrollo, medio ambiente, etcétera, ¿no?
Yo lo que voy a hacer es comentaros un poco cómo funciona el procedimiento legislativo, principalmente el procedimiento legislativo ordinario, y luego pues daré alguna pincelada a lo mejor de temas que tienen más que ver con el sector forestal que os pueda interesar más. Yo no he llevado, porque somos varios consejeros en la representación, ahora os contaré un poco también cómo funciona eso, pero vamos, somos varios consejeros de medio ambiente en la representación permanente y yo no soy el que más lleva temas forestales, aunque he llevado algunos, he llevado el reglamento de deforestación, por ejemplo, que habréis oído hablar de él o oiréis, porque es un reglamento que ha tenido cierto impacto en los medios y ha sido muy novedoso y digamos, de largo alcance y tiene muchas conexiones pues, con relaciones comerciales, en fin, con temas que van más allá incluso del propio ámbito de la Unión Europea porque afectan a terceros países. Pero bueno, hay otros expedientes, por ejemplo, hay ahora mismo un expediente sobre monitorización forestal y ha habido otros, el FLEG, ¿no? Digamos, de gestión también de importación de madera, etcétera, que yo no he llevado directamente, pero bueno, yo me voy a centrar en el que he llevado más, pero mi idea sobre todo es daros esta visión un poco de la normativa de la Unión Europea y luego estas pinceladas. Por supuesto, al final de la reunión, o sea, de mi presentación, que no quiero que sea muy extensa, pues estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacer, porque creo que es quizá lo más interesante. Yo llevo unos cuantos años ya en la representación permanente, con lo que sí, tengo cierta experiencia y por eso un poco la idea era contaros un poco desde dentro, ¿no? Cómo es un poco ese proceso de negociación. Una cuestión que sí que quiero, antes de empezar a comentaros, y imagino que algunos lo sabréis ya o tenéis esa percepción, es que la legislación forestal, en su, digamos, aspecto general o amplio, siempre es una legislación un poco sensible, puesto que los países son muy celosos, obviamente, de la gestión de sus recursos propios, ¿no? Ya sean minerales, naturales, de todo tipo y, digamos, el sector forestal pues es un claro ejemplo de ello, ¿no? Si lo sabéis, si recordáis bien o si no lo sabéis, os lo digo yo ahora, cuando hubo la cumbre de Río en el 92 y se plantearon los grandes acuerdos de Río, ya sabéis, el acuerdo que luego se convirtieron en convenios marco, ¿no? El convenio sobre diversidad biológica, el convenio sobre desertificación y el que se ha hecho más famoso, que es el convenio marco para la lucha contra el cambio climático, que luego ha dado lugar al Acuerdo de París y a toda una serie de cuestiones, pero bueno, el de biodiversidad también ha tenido mucho desarrollo, pues también se planteó en un momento dado hacer un acuerdo internacional para la gestión de los bosques o de las masas forestales. Y ese planteó ya desde el principio hablo ahora de ámbito internacional, pero planteó desde el principio pues muchísimas dudas y problemas y nunca se materializó. Nunca, no hay un convenio de Naciones Unidas sobre los bosques como tal. Hay un foro de Naciones Unidas de bosques que se reúne regularmente, pero que tiene un carácter de tipo, bueno, pues más bien consultivo, un poco de transmisión de información, pero nunca tuvo digamos, el marco tan específico o legalmente tan concreto que tienen estos otros convenios de Río. ¿Por qué? Bueno, pues un poco por lo que os he comentado, de que el ámbito forestal es un ámbito que genera una serie de, digamos, o despierta una serie de sensibilidades que también se transmiten, y ahora os lo comentaré en un instante, a nivel de la Unión Europea. Me vais a perdonar un segundito que tengo que atender una cosa, pero vamos, es directamente 5 segundos, ni me desconecto, solo me voy a silenciar y ahora mismo sigo. Disculpadme. Había levantado la mano Iranzu. No sé si querías hablar. Ya estoy de vuelta. Mira que bien. Perdonad, no sé si había habido alguna. Bueno, de todas formas, las preguntas, como digo, las podré ir cogiendo luego conforme vaya avanzando. Bueno, entonces, como os estaba diciendo, eso es un ámbito que genera, bueno, pues eso, ciertas sensibilidades. De hecho, se transmite también, y lo comentaré luego un poco, dentro de la propia Unión Europea, puesto que hay los países más forestales, por ejemplo, pues estoy hablando de los países nórdicos, como puede ser Suecia o Finlandia, Noruega, aunque no está en la Unión Europea, pues siempre han sido muy celosos de estas cuestiones y siempre que se plantea cualquier normativa forestal, como la
deforestación u otras que yo que os podré comentar, pues siempre hay muchísimas cuestiones de cómo se aplica el principio de subsidiariedad, si realmente se está incurriendo en competencias que deben ser nacionales. En fin, esto se aplica a otra mucha normativa de la Unión Europea, de todo tipo, pues puede ser de residuos o de conservación de la biodiversidad, pero en el caso forestal es particularmente importante y se generan debates muy fuertes, que como digo, son un poco espejo de esta cuestión de que no existe un convenio internacional, porque nunca fue posible, y se ha intentado siempre también hacer un foro dentro de la Unión Europea de bosques, una especie de marco paneuropeo, tampoco ha sido nunca posible. Bueno, esto os lo digo, como digo, para que veáis un poco una singularidad que tiene el sector forestal. Dicho esto, vamos a pasar ahora a explicar un poco lo que es digamos, la toma de decisiones dentro del marco de la Unión Europea. Os voy a poner, a ver si soy capaz, y si no me echará una mano Laura, a compartir dos vídeos que más o menos dicen lo mismo, son vídeos oficiales que ha hecho la Secretaría del Consejo de la Unión Europea. Son dos vídeos más o menos similares, pero que explican un poco cómo es la toma de decisiones y son muy visuales y luego me ayudarán un poco a mí a daros ya más pinceladas de cómo funciona la maquinaria interna, digamos, de la Unión Europea. Entonces, voy a compartir pantalla, a ver, y vamos a ver si os voy a poner primero este y luego otro. Vamos a ver. Decidme si se ve. Se ve. Perfecto, voy a ponerlo desde el principio y vamos a darle. No se está oyendo. No se está oyendo, Sergio, no lo sé por qué es. Muy bien, espero que se ha visto bien o... Se ha visto, pero no se ha oído, Sergio. No ¡Ay, sé. vaya! Claro. Espera, porque... y esto ha sido culpa mía porque no lo he vuelto a hacer. Como es cortito, lo voy a volver a poner Vale, gracias. y luego pongo el otro, sí. Y además no lo había... A ver, perdonadme. Vamos a ver, voy a volver a compartir. Si además puedes quitarlo de compartir y dejarlo en un sitio que ocupe, Claro, por que no supuesto, tape los sí. subtítulos. Sí, ya está. Y ahora ya está. En fin. Perfecto, pues ahora ya está. Ahí. How do proposals become EU law? For 95% of proposals, the path is set by the ordinary legislative procedure. Any law proposed by the European Commission must first be agreed by the Council of the EU and the European Parliament. They examine the proposals in parallel. In the Council,
the proposals are assigned to a working party based on the subject. There are about 150 of those made up of national experts from each member state. They examine the proposal and try to come to an agreement. When ready, the proposal moves on to the COREPER, the Permanent Representatives Committee, made up of ambassadors or their deputies from the member states. COREPER can either continue discussions on the proposal until member states agree, or send the proposal back to the working party for further work. Once agreement is reached by COREPER, trilateral negotiation meetings, the trilogues, can start. In trilogues, the three main institutions, the Council, the Parliament and the Commission, are represented. The Council is usually represented by the Presidency. If a draft agreement is reached at the trilogue, the Parliament presents the text to a plenary vote and adopts it. Then, if ministers meeting in the Council can accept the Parliament's position, the proposal is adopted at first reading. If no agreement is reached at first reading, a second reading is initiated where discussion continues. If there is still no agreement on amendments at second reading, a conciliation committee is set up. If agreement is reached, the legislative act is adopted by the Parliament and the Council. It is then published in the official journal in all EU languages and becomes EU law. Find out all you want to know about the legislative path and much more on concilium.europa.eu. Ahora sí. Activa tu audio, Sergio. How does the decision-making process in the Council of the European Union work? Well, the Council is one of the three main institutions of the EU, with the Commission and the Parliament. It is composed of national government ministers from each of the 27 member states. Ministers represent the interests of their own democratically accountable governments. The Council and the Parliament consider, amend, negotiate and adopt EU legislation, normally proposed by the Commission. That is the ordinary legislative procedure, also known as co-decision. It sounds simple, but it's not that easy. Under the ordinary legislative procedure, the Council and the Parliament are on equal footing. If they reach agreement, they can adopt the legislation at first reading. If not, there is a second reading. If, following the second reading, the two institutions still can't agree, a conciliation committee is convened. Since 1999, 67% of ordinary legislative procedure files have been concluded during the first reading, 24% during the second reading, and only 9% through conciliation. There are two other procedures used for a few specific cases, the consent procedure and the consultation procedure. Once adopted, certain types of EU legislation then have to be incorporated into national law. Some are directly applicable, others take some time to become law for the almost 450 million citizens of the EU. How can ministers hold their national jobs and sit in the Council? Well, they get a little help. All the work of the Council is prepared or coordinated by the Permanent Representatives Committee, known as COREPER. COREPER is made up of member state representatives. In addition, the Council has more than 150 working parties and committees who also help. Phew, those ministers are human after all. In short, that's how decision-making in the Council of the EU works. Find out more on the website at concilium.europa.eu.
Muy bien. ¿Los habéis visto bien los dos vídeos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, más allá de las pequeñas tonterías y un poco publicidad que hace el consejo, son vídeos que están bastante bien. Al final hay unas direcciones que si luego, si no hay problema, vamos, si es importante, se pueden compartir, donde encontráis mucha información. Una cosa que tienen las instituciones es que son bastante transparentes respecto a la información y respecto a los procedimientos, y hay muchísimas maneras en las que el ciudadano de a pie pues, puede verse involucrado, puede dar su opinión, puede intervenir, en fin, hay todo un digamos, un sistema bastante operativo para eso. Bueno, dicho esto, yo ahora os voy a un poco, y ahora con alguna pequeña presentación, pero antes quiero un poco contaros algunos elementos, a ir desgranando un poco este proceso, este procedimiento que no sé si os habrá parecido muy complicado o no, pero bueno, que tiene como todos los procedimientos pues su intríngulis, ¿no? En primer lugar, habéis visto que hablamos de las tres grandes instituciones, que son el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Que es difícil hacerles un refrendo. Hay veces que la gente intenta asimilarlos a nuestro Congreso, gobierno. Bueno, eso es un poco complicado porque no son exactamente las mismas, no es exactamente el mismo esquema. Para que os hagáis una idea, la Comisión es la proponente, es la guardiana de los tratados, es decir, es la que tiene todos los textos originales y la que los interpreta, o sea, es la que decide cómo se entiende un determinado artículo o no, una vez que ese tratado está ya acordado, y es además la que vela por su cumplimiento, de manera que es la encargada de iniciar los procedimientos de infracción en el caso de que un Estado miembro no cumpla una determinada normativa. Y para eso tiene el Tribunal de la Unión Europea, evidentemente, porque bueno, pues esto tiene que ser un proceso legal que tenga todas las garantías, pero digamos es la que inicia, se puede iniciar también de parte, pero es la que inicia los procedimientos de infracción porque es la guardiana de los tratados. Y además es la proponente de la legislación, es decir, es la que todas las propuestas, la que vamos a hablar, por ejemplo, de deforestación o restauración de la naturaleza o la que se os ocurra, pues parten de la Comisión Europea que, bueno, pues en base a las actividades del Colegio de Comisarios, a las orientaciones, a las directrices que tenga de actuación, pues desarrolla un determinado paquete legislativo. La comisión ya sabéis que cambia cada 5 años, cambia la presidenta, cambia el colegio de comisarios, acaba de cambiar hace muy poco el colegio de comisarios, hay unos nuevos comisarios, entre ellos una nueva comisaria de competitividad que es Teresa Rivera, la antigua vicepresidenta, aunque la presidenta de la comisión, en este caso Ursula von der Leyen, ya sabéis que se mantiene porque puede repetir, y en este caso ha repetido, el mandato. Cada comisión, digamos, imprime unas determinadas características a lo que va a ser su actuación durante los 5 años. Tiene un programa de trabajo amplio durante 5 años y luego va presentando un programa de trabajo anual. Y, bueno, de alguna manera responde un poco al signo de los tiempos, ¿no? Las comisiones anteriores estuvieron muy centradas, pues ya habéis oído hablar del Pacto Verde, que sigue vigente, pero digamos se presentó en la comisión anterior, en el 2020, bueno, pues cuando era un poco, soplaban esos vientos, digamos, en ese sentido, y esta nueva comisión, también por otros muchos factores que si nos da tiempo podremos desgranar aquí, pues está mucho más centrada en, lo habréis oído también, en la competitividad, en la reducción de la burocracia, en asegurar un poco que toda esta normativa, que no nos engañemos, nos ha venido muy bien, desde luego como España, pero en general a la Unión Europea, pues bueno, pues sea funcional, porque en muchos casos ha habido quizá un superdesarrollo y es necesario, bueno, pues asegurar coherencia, asegurar aplicabilidad y que luego los Estados miembros también tengan capacidad para aplicar toda la normativa que se va desarrollando. Entonces, digamos, el leitmotiv de esta nueva comisión es distinto al de la anterior comisión, aunque la presidenta sea la misma, y esta está mucho más centrada pues en implementación, en reducir la burocracia, en asegurar la competitividad y en asegurar un buen desarrollo de un gran número de normativa que se desarrolló en años anteriores y que, bueno, pues ahora se va un poco adaptando. Eso es, por lo tanto, la comisión. Y luego tenemos a lo que son los dos grandes colegisladores, que son el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Yo vengo del Consejo de la Unión Europea, yo soy representante de medio ambiente dentro de la representación permanente de España ante la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea tienen una representación permanente en Bruselas y, digamos,
Y luego tienen, como ya habéis visto en el vídeo, grupos de trabajo. Bueno, ahora entraremos en esto, pero vamos, yo voy a hablar, os voy a dar un poco el funcionamiento interno desde el punto de vista del Consejo. Si esta presentación la hicierais con alguien que viene del Parlamento, pues os daría una visión parecida, porque el procedimiento es al fin y al cabo el mismo, pero diferente, porque ellos lo abordan desde su punto de vista, desde su ángulo. Y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, tenemos el Parlamento y el Consejo. El Parlamento y el Consejo, desde hace ya muchos años, están en igualdad de, ya lo habéis visto en el vídeo, están en igualdad de, digamos, de tratamiento. Es lo que se llama el proceso de codecisión. Bueno, según estoy hablando de esto, voy a compartir. Lo único que no sé si al compartir pantalla, voy a no compartir el audio, eso es. Para no perder el audio y seguir, voy a ver, un segundo. Vale. ¿Se ve la presentación? Se ve. Perfecto. Si puedes quitar ocultar el cartelito. Sí, y voy a ponerlo. Vale. Entonces, esto era un poco lo que yo os comentaba antes. Veis a la izquierda, veis bueno, en el centro veis a la Comisión Europea con el presidente, y a los dos lados los dos colegisladores. El Parlamento, que tiene por supuesto su propio presidente, y al otro lado tenéis el Consejo, que tiene también su presidente. Bueno, ahora vamos a entrar a desgranar un poco alguna serie de cuestiones. Tampoco quiero daros todos los detalles porque es un poco complicado, pero bueno, esto sí que me interesa que lo tengáis en cuenta. Luego, como os comentaba, está toda la rama judicial, que depende del Consejo, aunque digamos, aborda un poco las propuestas, por ejemplo, los procedimientos de infracción que plantea la Comisión. Y luego tenéis aquí a la derecha del todo los gobiernos, digamos, las representaciones de los gobiernos, que son los que alimentan al Consejo. Nosotros somos un poco las representaciones de los países en el procedimiento, digamos, en el funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, el Consejo representa los países, los gobiernos. Sin embargo, el Parlamento tiene una representación parlamentaria, y ya sabéis que hay elección en cada uno de los países, elección directa. Entonces es una representación, digamos, se habla de constituency, son los electorados, digamos, y es una composición de los electorados. Por tanto, puede haber una composición muy diferente del Parlamento y del Consejo, puesto que además los ciclos de elecciones del Parlamento son distintos también a cada una de las elecciones que va habiendo y que van alimentando las distintas representaciones del Consejo. Pero, en todo caso, como digo, funcionan los dos colegisladores que están en igualdad vamos a ver si aquí lo tenéis, de funcionamiento, son el Parlamento y el Consejo, que actúan en lo que se llama, lo veis aquí, en codecisión. Es decir, la Comisión, como os he dicho antes, propone legislación, es una de sus potestades, lo que se llama el derecho de iniciativa legislativa, es ella la que propone legislación, pero claro, esa legislación es analizada y modificada muchas veces, tanto por el Consejo como por el Parlamento. Yo os voy a hablar un poco y lo habéis visto en el vídeo, sobre todo de lo que ocurre en el Consejo. El Parlamento también tiene su propio procedimiento, os lo voy a comentar un poco por encima, pero no tanto, porque yo no estoy tan metido. Y al final, como ya veréis, tienen que ponerse de acuerdo para que la legislación se apruebe y se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, que es cuando entra en vigor, una serie de días después. Normalmente solo suele poner en legislación, pues eso, a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial. Esa suele ser normalmente una de las últimas disposiciones que hay en cualquier normativa. ¿Qué ocurre cuando la Comisión propone legislación? Bueno, cuando la Comisión propone legislación, vamos a suponer, por ejemplo, el reglamento de deforestación, bueno, pues supuestamente no, hace un análisis de impacto y toma esa decisión porque considera que es un elemento, un campo en el que, por un lado, tiene competencias, evidentemente, es decir, no es competencia exclusiva de los Estados miembros, que hay algunos elementos que sí lo son, pues temas de seguridad o de interior, donde la Comisión no puede legislar. Otros son competencia exclusiva, como ya sabéis, de la Comisión, como es el caso, por ejemplo, de algunos temas comerciales, pero hay temas, digamos, de competencia mixta. Medio ambiente es un ejemplo típico, donde la Comisión tiene capacidad para presentar una serie de normativas
aunque luego haya ciertos elementos donde el concepto de subsidiariedad, que ya veréis que es muy importante, es decir, bueno, pues donde al final también los estados tengan un elemento de, digamos, de participación o de actuación. Pero como tiene potestad para hacerlo, presenta normativa. Esa normativa, evidentemente, no tiene por qué ser del agrado de los Estados miembros, tal y como se presenta. O sea, los Estados miembros pueden analizar esa propuesta y el Parlamento también, y decidir pues, que no les gusta o que, bueno, pues, que se tiene que modificar. Entonces, normalmente lo que ocurre es que cuando se presenta una propuesta, tanto el Parlamento como el Consejo empiezan a analizarla y a modificarla, en el sentido de que empiezan a introducir, bueno, pues elementos para adecuarla a lo que consideran que es importante para sus intereses. El Consejo lo hace de una determinada manera y el Parlamento lo hace de otra manera. Este proceso, luego vamos a entrar un poco en el detalle más concreto, este proceso es lo que se llama el proceso legislativo ordinario, ¿vale? Que es lo que yo os voy a comentar, que ya lo habéis visto en la presentación, es prácticamente cómo se toman todas las decisiones. En inglés es el OLP, el Ordinary Legislative Procedure. Bueno, otra cuestión que ya habréis visto en los vídeos es que aquí, obviamente, el idioma de trabajo normalmente es el inglés. A pesar de que el Reino Unido ya no está y que sí que el inglés es uno de los idiomas oficiales, por supuesto, de la Unión Europea, porque Irlanda y Malta lo tienen, pero bueno, pues es el idioma de trabajo. También el francés y el alemán en menor medida, y luego, por supuesto, todos los idiomas de la Unión Europea son oficiales, pero en el día a día, en el funcionamiento, digamos, más directo, pues se suele recurrir básicamente al inglés y en algunos casos al francés. Entonces, como os estaba diciendo, este proceso, que es el más habitual, luego hay algún otro que ya comentaremos, pero suele durar, es un poco variable, pero en una propuesta tipo, pues suele durar, ya veréis por qué, pues en torno a un año y medio, 2 años, porque es un proceso tedioso, porque hay que poner de acuerdo primero a todos los Estados miembros, a todos los Estados miembros de la Unión Europea, y también a los miembros del Parlamento, y luego hay que poner digamos, de acuerdo tanto al Consejo como al Parlamento, y también la Comisión tiene que estar de acuerdo, porque si la propuesta en el proceso se desnaturalizase tanto que la Comisión no le gustara, la Comisión puede retirar su propuesta, ¿vale? La Comisión puede decir, mira, esto yo había presentado una propuesta y la habéis cambiado tanto que esto no tiene sentido y yo la retiro. El Consejo y el Parlamento, en ese caso, pueden decidir que no le dejan a la Comisión retirar esa propuesta, pero para eso necesitan unanimidad. Y por tanto es muy difícil, porque siempre va a haber algún país que va a decir, bueno, pues a mí esta propuesta tampoco me gusta, tal y como ha quedado. Entonces, en fin. Pero estos son casos muy extraños. El que la Comisión retira una propuesta es extraño, yo no lo he visto nunca, pero es posible, por supuesto, está previsto. Y lo normal es que lo que ocurra es que se adopte al final una propuesta modificada en cierto grado, ya veremos cómo y por qué, tanto por el Parlamento como por el Consejo, primero de manera separada y luego, como os digo, de manera conjunta. Eso es lo habitual. También puede pasar que el procedimiento se alargue y se quede parado sine die. Hay propuestas que se presentan y pasan años, hay propuestas que llevan 10, 15, 20 años. Ya habéis visto en los vídeos que se habla de primera lectura, de segunda lectura, ahora hablaremos un poquito de esas distintas fases, pero lo normal, y desde que yo llevo en las instituciones así lo he visto, es que todo se intente arreglar en primera lectura. Ahora lo comentaremos un poco, es que todo se intente arreglar en primera lectura y que si es necesario esperar más tiempo, pues que se prolonguen, que no corran los plazos, porque cuando se pasa a segunda lectura o a comité de conciliación es básicamente el mismo proceso que os voy a contar ahora, pero corren los plazos, de manera que a los 3 meses hay que tomar una decisión y si no, la propuesta pues pasa a una siguiente fase y al final a un comité de conciliación, que es un proceso muy complicado. Entonces se intenta, digamos, mantenerlo todo en primera lectura de manera un poco bueno, pues en un proceso interno de discusión que puede prolongarse durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Vamos a ver, quería ver un poco, bueno, aquí no sé si lo veis bien, pero aquí tenéis un poco las distintas fases, ahora os la comentaré un poco, pero lo que me interesa que os quede ahora es que prácticamente todo se queda dentro de la primera lectura.
Es muy raro, yo no he visto desde que estoy, que las cosas pasen a segunda y a tercera lectura. Pueden pasar, por supuesto, pero en el ámbito de medio ambiente normalmente se intenta todo mantener en primera lectura. Bueno, ¿qué ocurre cuando se presenta una propuesta, digamos? Bueno, lo que ocurre cuando se presenta una propuesta, y ahora yo os voy a hablar un poco del Consejo, luego os daré algunas pinceladas con el Parlamento, pero os voy a hablar un poco del Consejo. Y lo habéis visto en el vídeo, lo podéis luego volver a ver en los vídeos una vez que yo os cuente estas cosas, es que esa propuesta la Comisión la presenta tanto al Parlamento como al Consejo, la presenta a la vez a los dos órganos, y en el Consejo inmediatamente se asigna a un grupo de trabajo, se asigna, digamos, a un grupo de trabajo. El Consejo, y esto quiero que lo retengáis, el Consejo de la Unión Europea es único, en el sentido de que normalmente lo que llega a los periódicos o a las televisiones, vamos, a los medios, que lo veis cuando se ven las banderitas y todo eso, es el Consejo de la UE, el Consejo digamos, de primeros ministros o de presidentes. Es el consejo más importante, donde están representados todos los miembros de la Unión Europea y la Comisión, ¿vale? Y la Secretaría del Consejo, por supuesto, evidentemente. Esa es, digamos, la formación principal. Pero luego, el Consejo, que es único, luego tiene distintas formaciones que reproducen ese esquema principal. De manera que, por ejemplo, los temas de medio ambiente se llevan, obviamente, en el Consejo de Medio Ambiente. Los temas forestales, y aquí os hago ya una primera pincelada de la singularidad forestal, están un poco a caballo. A veces se ven en el Consejo de Agricultura, ¿vale? Puesto que, bueno, pues como sabéis también como yo, o mejor, digamos, los recursos forestales tienen un poco esta doble dualidad de que son recursos, bueno, pues que se recolectan, se cosechan de alguna manera, entonces son a veces o muchas veces las propuestas pueden ir al Consejo de Agricultura o a veces van al Consejo de Medio Ambiente. Eso depende mucho de la presidencia de turno de la Unión Europea, de la presidencia de turno del Consejo. Y aquí introduzco... Aquí voy a introducir otro elemento, voy un poquito para atrás, y vuelvo otra vez a hablaros del Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea tiene un presidente, que ahora es António Costa, que fue el antiguo primer ministro de Portugal, que ese es un presidente, digamos, oficial. Para que os hagáis una idea, es un poco el equivalente, salvando las distancias, porque en todo esto siempre hay que salvar las distancias, que puede haber entre primer ministro y presidente en un país republicano, donde no hay, donde digamos hay esta bicefalia, como puede ser Francia, ¿no? Es decir, es un poco el presidente institucional, que es la cara de la Unión Europea, del Consejo en este caso, pues en relaciones con terceros países, por ejemplo, ahora con toda la crisis de Ucrania. Ese es, digamos, el presidente que dura durante todo el ciclo legislativo, durante los 5 años o los 5 años que dura también el ciclo legislativo de la Comisión o del Parlamento. Pero luego está lo que se llama la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que esa cambia cada 6 meses y cada 6 meses la asume un nuevo país, ¿vale? Nosotros fuimos presidencia hace no mucho, a finales del 2023, el segundo semestre, porque es cada 6 meses, como os digo. Ahora actualmente es Polonia, después va a ser Dinamarca. Hay un orden en el Consejo donde se van un poco alternando, donde se van, bueno, no alternando, donde se van sucediendo los distintos países. ¿Qué función tiene esto? Bueno, esto tiene una doble función. Tiene la función de que todos los países de la Unión Europea, de alguna manera, en algún momento, se hacen responsables, digamos, del funcionamiento del Consejo. Entonces eso es muy importante para ellos, porque de alguna manera se ponen a los mandos de la máquina. No tanto de la máquina en cuanto a la representación, porque yo os digo que hay un presidente, aunque también el presidente de turno tiene un papel representativo, pero sobre todo también del funcionamiento de todos los grupos de trabajo y de todo el funcionamiento. Entonces se hacen un poco responsables y entienden bien cómo funciona el procedimiento. A la vez, les permite durante esos 6 meses poner una impronta en los temas que más les pueden interesar. Por ejemplo, pues a España les pueden interesar determinados temas, por ejemplo, yo qué sé, de biodiversidad o de aspectos sociales. A Polonia le pueden interesar otros temas que tengan que ver con relaciones, por ejemplo, como tiene frontera muy cercana con Ucrania y con Rusia, pues temas de relaciones con terceros países. O a otro país le puede interesar asuntos de otra índole.
esto es importante, es decir, el papel o hasta qué punto pueden influir o no en las distintas políticas es limitado, porque la presidencia tiene que ser de alguna manera neutra, o sea, está representando a todo el Consejo, pero bueno, de alguna manera pueden poner sobre la mesa determinados temas o determinadas cuestiones, y esto es interesante, ¿no? Entonces, ya os digo que esa es la presidencia que va rotando del Consejo de la Unión Europea. Bueno, en todo caso, como os digo, y volviendo un poco al tema de cómo funciona el Consejo, una vez que una propuesta se presenta, el Consejo decide a qué grupo va a ir y a qué formación del Consejo va a ir. Aunque el Consejo es único, como ya os digo, pues está el Consejo de Ministros, que es como comencé toda esta explicación, pero luego tienes Consejo de Agricultura, Consejo de Competitividad, Consejo de Medio Ambiente, que es el que estamos nosotros, Consejo de Sanidad, en fin, hay toda una multiplicidad. Entonces, las propuestas es la presidencia, esto que os comentaba antes, esta presidencia de cada 6 meses, la que decide a qué grupo va una propuesta legislativa. Y, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, del reglamento de deforestación, que le tocó a la presidencia francesa fue Francia la que era en ese momento la presidencia de turno, decidió que creó un grupo ad hoc, que era un grupo mixto entre temas de medio ambiente y temas de agricultura, pero lo llevó al Consejo de Medio Ambiente. Decidió que esto iba a ir al Consejo de Medio Ambiente. Ahora, por ejemplo, hay otras propuestas donde la presidencia polaca, por ejemplo, el tema de si no recuerdo mal, no me citéis en esto porque no estoy totalmente seguro, pero creo que la propuesta de monitorización forestal va a ir al Consejo de Agricultura. Pero bueno, lo que os quiero decir con esto, eso es quizá no es lo más importante, lo que os quiero decir es que es cada presidencia la que decide a qué grupo de trabajo y por tanto a qué formación del Consejo va a ir, ¿vale? Entonces, las propuestas de temas forestales pueden ir al grupo de medio ambiente o a veces van también al grupo y al Consejo de Agricultura. Por lo tanto, tenemos el Consejo Europeo, que es el Consejo de los jefes de Estado, luego tenemos cada uno de los consejos, donde están los ministros. En el Consejo de Medio Ambiente, por ejemplo, están sentados los ministros de Medio Ambiente, evidentemente. En algunos países, ahí como podéis empezar a ver, puede haber matices, porque hay países donde los temas, como es el nuestro, por ejemplo, de medio ambiente y forestales están bajo el mismo ministerio, pero hay otros países en los que los temas forestales están en el Ministerio de Agricultura. Entonces, si la presidencia ha decidido que el X vaya al Consejo de Medio Ambiente, pues puede que vaya el ministro de Medio Ambiente, pero a lo mejor en ese caso le acompaña su colega de Agricultura o su secretario de Estado de Agricultura, quien sea, porque el tema nacionalmente se lleva en otro ámbito. Lo que os digo que a veces, normalmente suele haber una correspondencia, pero no siempre hay una correspondencia. Por ejemplo, también actualmente, pues energía y medio ambiente se llevan en el mismo ministerio, pero no en todos los ministerios es así. Hay un consejo de energía y hay un consejo de medio ambiente. Entonces, en algunos casos es el mismo ministro, como en nuestro caso, ministra, en este caso vicepresidenta, pero en otros casos es diferente. Entonces, eso también es importante. Los consejos de ministros tienen exactamente la misma configuración, porque el consejo es único, ya os he comentado, que tiene el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Jefes de Estado. Es decir, toda la representación de todos los miembros de la Unión Europea, de todos los países, en este caso su ministro, y la Comisión Europea. En el caso del Consejo de la UE, la Comisión está representada a su nivel más alto por la presidenta, por Ursula von der Leyen, y en el caso ya de los consejos de ministros está representado por el comisario que toque. En este caso es Jessica Roswell, la comisaria de Medio Ambiente que tenemos ahora es Jessica Roswell, que es una comisaria que viene de Suecia, antes era ministra de Asuntos de la Unión Europea, lleva poco tiempo en el cargo, bueno, pues es la que se sienta en esos consejos, ¿vale? Y luego, cada consejo de ministros o cada formación, en este caso Medio Ambiente, tiene muchos grupos de trabajo que llevan pues distintos temas. Y eso depende de cada formación. En el caso de Medio Ambiente, hay un grupo de trabajo que se llama, que lo habéis visto, bueno, no sé si apareció en el vídeo, pero se llama WPE, Working Party of Environment, simplemente es Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, no se han matado con el nombre, y ese grupo de trabajo
luego tiene muchas subformaciones, por así decirlo, aunque es el mismo grupo, ¿vale? Tiene muchas subformaciones dependiendo del tema que se lleve. Pues puede ser un grupo de trabajo de medio ambiente que lleva el tema de residuos de vehículos, que es un tema que estamos llevando ahora también. Un grupo de trabajo que lleva el tema de, pues yo qué sé, de restauración de la naturaleza. O pues se puede crear un grupo ad hoc, como se había dicho antes, por ejemplo, para el tema de deforestación. Pero el caso es que, pero dependiendo del Consejo de Medio Ambiente. Esos grupos de trabajo ya son a una escala mucho menor y ahí es, por ejemplo, tienen exactamente la misma formación, están la misma configuración, todos los Estados miembros, ¿vale? Todos los representantes de los países y la comisión, que en ese caso está representada a un nivel técnico, normalmente suele ser o bien el director general de medio ambiente, que es raro, o bien ya un jefe de unidad, digamos un desk officer, o sea, una persona que tiene ya un nivel más técnico. Y es a ese nivel en el que entramos nosotros, es a esos grupos a los que voy yo, ¿vale? Yo o mis colegas. Nosotros, por ejemplo, la representación permanente de España somos 3 consejeros de medio ambiente, tenemos repartidos los temas, yo llevo los temas que os comentó Laura al principio, de medio marino, de algunos temas de comercio de especies, pero sobre todo de agua, medio marino y de economía circular y recursos. Y también llevé, por cuestiones de distribución de expedientes, el tema de deforestación. Entonces ahí nos sentamos, digamos, son reuniones grandes, que son salas grandes donde nos sentamos todos los Estados miembros, todos los colegas, y yo ahí me siento con todos mis homólogos, digamos, y con la comisión. Y luego está el país que le toque la presidencia. Durante 6 meses hay un país que se sienta en la presidencia. Ahora mismo es Polonia, hace unos meses fuimos nosotros. Entonces, pues en un extremo es una mesa alargada, en un extremo se sienta la presidencia, que le acompaña la Secretaría del Consejo. La Secretaría del Consejo tiene una función puramente, como su propio nombre indica, de secretaría administrativa, aunque luego puede ayudar o tal, pero digamos, pues toma nota de las reuniones, ayuda en cuestiones logísticas, bueno, organiza un poco puede ayudar también desde el punto de vista operativo. También tiene un servicio jurídico, el servicio jurídico del Consejo, que ayuda a la presidencia, porque claro, el que se sienta allí de presidencia no tiene por qué conocer todos los temas o todos los intríngulis. Y luego están sentados todos los Estados miembros y luego en el otro extremo de la mesa está sentada la comisión. Estas reuniones de los grupos de trabajo tienen interpretación a un montón de idiomas, no todos, porque eso depende de que el país pague esa interpretación, pero normalmente, para que os hagáis una idea, suelen tener interpretación en torno a 12, 15 lenguas. Hay países que nunca piden la interpretación, pero porque son muy pequeños, o porque, por ejemplo, no se pide la interpretación al maltés. En Malta, pues no, además hablan inglés perfectamente todos. Pero no, porque tú en estas reuniones sí que hay o es necesario que los representantes puedan negociar, si quieren, en su propio idioma, ¿vale? Puesto que si no, habría una ventaja competitiva muy fuerte, y la hay, de hecho, siempre, para los angloparlantes, claro, obviamente, puesto que al final se trata de negociar, de discutir, y aquí entran muchas consideraciones personales, de cómo es de la forma de ser del negociador, de sus habilidades sociales, de sus intereses, es decir, pero evidentemente manejarte en tu propio idioma pues siempre es una ventaja, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese proceso? Que eso es lo que yo os comentaba y a esto quería llegar con toda esta cuestión. Antes de hablar de primera lectura o segunda lectura, que bueno, son cosas un poco más quizá en el aire y no tan interesantes. Pues lo que ocurre es que la comisión presenta esa propuesta, supongamos el reglamento de deforestación u otras propuestas, y los Estados miembros empiezan a discutirla, ¿vale? Pues en primer lugar hay una presentación donde la comisión dice, mira, yo he presentado esta propuesta por esto y por esto, he hecho un análisis de impacto y considero que es importante por estas cuestiones, y entonces inmediatamente empieza un proceso que es un puro proceso de negociación, donde cada Estado miembro pues va levantando la mano y dice, oye, pues mira, yo esto no lo entiendo, o este artículo así no me gusta, o esto tienes que ponérmelo de otra forma, o esto es incompatible con mi normativa nacional porque es inconstitucional o porque lo que sea. Y os podéis imaginar pues que hay multiplicidad de perspectivas. Imaginaos en un tema forestal, porque estamos hablando de temas forestales, pues la opinión que pueda tener Chipre, que prácticamente no tiene árboles, con la opinión que pueda tener Finlandia, donde su economía está en gran medida basada en los temas forestales. Bueno, pues obviamente las perspectivas son muy variables, ¿no?
todos los países tienen una importancia similar, pero ponderada, en el sentido de que esto, o sea, sí que importa el tamaño, digamos, y la representación de los, digamos, del país en términos de población que represente. Entonces, al final de las propuestas, en el procedimiento legislativo ordinario, que es el que vamos a ver principalmente, al final de todo el procedimiento, las propuestas se tienen que aprobar, las propuestas de medio ambiente. Hay otras propuestas, las propuestas que tienen que ver con asuntos económicos, o algunas propuestas de, bueno, ahora hablaremos de Coreper, porque me estoy adelantando, pero bueno, algunas otras propuestas se aprueban por unanimidad, ¿vale? A veces que se requiere unanimidad. O sea, que todos los Estados miembros estén de acuerdo. Con que haya un Estado miembro que esté en desacuerdo, no se aprobarían. Pero eso haría que prácticamente no se pudiera aprobar nada, claro. Entonces, en la mayoría de las propuestas de medio ambiente, lo que se requiere es mayoría cualificada, ¿vale? Que es un número X, no voy a entrar ahora, hay unas fórmulas matemáticas, y de hecho ahí está una calculadora, hay una app que es una calculadora de votación del Consejo, pero para que os hagáis una idea, se necesitan un número X de países grandes. Cuando digo grandes, pues estoy hablando de Alemania, Francia, España es uno de los más grandes, Polonia, esos 4 más Italia son los países más grandes de la Unión Europea, pues 2 o 3 de esos países, más un número determinado de países, de países pequeños. Se necesita una mayoría cualificada. Se necesita eso y que no haya una minoría de bloqueo, ¿vale? Porque si hay un número de países es suficiente para bloquear una propuesta, que ahí sí que puede ser 1 o 2 países grandes más un número X de países pequeños, pues una propuesta al final no se aprueba y hay que seguir negociándola. O sea, hay que lograr ese equilibrio entre esos dos extremos, la mayoría cualificada y que no haya minoría de bloqueo. ¿Eso qué supone en el proceso? Y ahora os contaré un poco qué es lo que os contaban un poquito por encima en el vídeo. ¿Eso qué supone? Pues es un proceso iterativo en el que al final se busca un denominador común. No voy a decir mínimo, pero es un denominador común. Eso hace que la normativa de la Unión Europea, lo que os he comentado antes, tarde mucho en aprobarse, porque uno dice, fíjate, esto es lo que tardan en negociar algo, lo que os decía, que nos podemos tirar un año y medio, 2 años en discutir algo, y cuanto más complicado, más tiempo hay, o más tiempo se necesita. Entonces, por un lado, puede generar esto, o genera esto, que se tarde mucho y que a la vez tenga que ser lo suficientemente uniforme para que se pueda aplicar a todos los países de la Unión Europea. Y aquí, lo cuento ahora, lo puedo contar después, pero lo cuento ahora, ya sabéis que hay una tipología distinta de normativa que puede aprobar este proceso, que pueden ser o bien directivas o bien reglamentos. Hay también decisiones, recomendaciones, pero bueno, esas son cuestiones un poco más, no voy a decir anecdóticas, pero menos importantes, y no voy a entrar tanto en ellas, pero tenemos sobre todo el reglamento y la directiva. ¿Cuál es la diferencia? Lo habréis oído muchas veces, tampoco es una cosa tan complicada. El reglamento es de aplicación directa, es decir, una vez que se publica en el diario oficial de la Unión Europea, es de aplicación directa. O sea, básicamente lo que tienen que hacer los países es ni siquiera traducirlo, porque ya el propio servicio del Consejo tiene un proceso de juristas lingüistas que hace esto de manera muy cuidadosa. Se traduce, lo único que tiene que hacer es publicarlo en sus diarios oficiales, en el BOE, en nuestro caso, y ya es de aplicación, ¿vale? En el caso de las directivas es distinto. Las directivas permiten lo que ya sabéis, la famosa transposición, este proceso de transposición, que se da un plazo a los estados para hacer esta transposición, y ahí sí permiten que los estados pues afinen un poco y ajusten y, digamos, le den una cierta, pues eso, lo pueden adaptar mejor, es decir, da más flexibilidad. Durante mucho tiempo, y sobre todo en los temas de medio ambiente, se había optado mucho por directivas, puesto que precisamente dan esa flexibilidad que muchas veces es necesaria por este matiz que hay que hay en cada país, y al fin y al cabo tiene sus singularidades. Pero en los últimos años se está optando mucho. El reglamento de deforestación es un ejemplo por una serie de cuestiones, pero acabamos de aprobar un reglamento de baterías, hace poco uno de envases y residuos de envases, hace nada uno de microplásticos. Se está optando mucho por los reglamentos. ¿Y por qué? Bueno, esto es un poco este debate eterno, que lo habréis oído también muchas veces, de más Europa o menos Europa. Es decir, Europa es un cuerpo muy complejo, que está siempre en evolución, que nos ha venido, y no nos engañemos, muy bien. O sea,
porque sí, no solo a España desde el punto de vista nacional, porque desde los años 80 hasta ahora pues, nos ha ayudado, aparte de por los temas de financiación, que en esto no voy a entrar, y los fondos de cohesión y que evidentemente nos hemos beneficiado, ahora ya no tanto porque hay otros nuevos países que han entrado, pero además de eso, porque nos ha permitido incorporar en nuestra normativa cosas que a lo mejor nos hubiera costado mucho hacer o que hubiéramos copiado a otros países, y hablo de España, pero puedo hablar de cualquier país, de Portugal, de Italia, de Irlanda, en fin, nos ha venido muy bien. Y además nos ha permitido estar en un continuo diálogo con otros países de la Unión Europea. Y bueno, no voy a entrar en los temas bélicos, pero en fin, los años de mayor paz de la Unión Europea, de Europa en general, pues han sido desde que se ha constituido la Unión Europea, y la Unión Europea ha contribuido muchísimo a ello. Aparte de la libre circulación de personas, de la que todos nos beneficiamos, tanto estemos estudiando o trabajando, es decir, en muchos ámbitos, ¿no? Y los derechos comunes, etc. Pero bueno, lo que os quiero decir con esto es que en esta dicotomía siempre se está yendo así, más Europa, menos Europa, ya sabéis, muchas veces hay esta dicotomía de, bueno, Europa nos impone todo y no nos enteramos, y está muy lejos, y Bruselas está muy lejos y no sabemos lo que hacen, que en parte puede ser verdad porque hay muchas veces una falta de comunicación de qué es lo que nos influye o no, pero también, digamos, tiene muchos, como ya os estoy comentando, tiene muchas ventajas. Entonces, venimos de una época donde hemos jugado a mucha Europa y a una gran cantidad de normativa, y ahora hay este proceso un poco de contracción y de que son vasos comunicantes los nacionalismos y las necesidades de las identidades, ¿no? Es decir, nosotros no somos unos Estados Unidos de Europa, somos la Unión Europea, que tiene su singularidad, y bueno, pues es una maquinaria muy complicada, como os podéis ir dando cuenta con todo este proceso de toma de decisiones, que hay que estar siempre cuidando, nunca dar por sentado y, por supuesto, mejorando. Nadie dice que el sistema sea idóneo ni que no tenga cuestiones que no se puedan mejorar. Pero bueno, tiene, como digo, muchas ventajas. Pero en este proceso de más Europa y menos Europa, con toda esta proliferación tan grande de normativa, y sobre todo por lo que comentaba Laura al principio, de que el medio ambiente cada vez intersecta más en todas las cuestiones digamos, de otros ámbitos, pues el medio ambiente ya, podéis poner el ejemplo de cambio climático, tiene que ver con competitividad, porque ahora hay que fabricar, porque es importante para nuestra calidad del aire y para luchar contra el cambio climático, pues se fomentan los coches eléctricos. Pero claro, esto entra en un ámbito que hace unos años era impensable, que es que el Consejo de Competitividad o Industria está un poco unido, o su destino está unido un poco a las políticas ambientales. Y el medio ambiente, o las políticas de sostenibilidad, que siempre habían sido el pepito grillo y iban diciéndole al de al lado, oye, mira, no hagas esto, no dejes de hacer esto, pues era de alguna manera, porque también vemos que es importante y necesario, y porque lo marca el signo de los tiempos, y queremos unos ríos sanos, y queremos unos bosques sanos, y queremos unos aires sanos, y además nos hemos dado cuenta pues que si no los tenemos, no los vamos esto no se paga con dinero, o sea, si los perdemos no los vamos a recuperar, pues intersecta con otra normativa, y claro, se empezaba a ver en los últimos años que esta proliferación de muchas normas ambientales, y hablo de ambientales, pero son de otro tipo también, estaba un poco rompiendo el mercado de la Unión Europea. Ya sabéis que la Unión Europea empezó siendo sobre todo una unión económica, primero del acero y del carbón, ya lo sabéis, y luego ya, digamos, una unión, digamos, de libre circulación de bienes y de servicios. Entonces, claro, una cosa sacrosanta en la Unión Europea es que el mercado no se rompa, es decir, que si yo tengo unos criterios, vamos a poner por caso de poner una madera en España, pues estos criterios no sean distintos a los criterios que se ponen en Francia, porque si la bandera que vendo en España no la puedo vender en Francia, pues estamos rompiendo un equilibrio o un elemento básico de la Unión Europea. Entonces, lo que había ocurrido es que con la proliferación de muchas, hay otros elementos, pero esto es uno de ellos, con la proliferación de muchas de estas directivas, tanto de medio ambiente como de otras, había muchas singularidades, muchas pequeñas matices que estaban dificultando muchas veces el funcionamiento fácil de este mercado único, ¿no? Y eso además era especialmente claro en el ámbito de medio ambiente, por ejemplo, en el ámbito de la economía circular, que es el que yo más conozco, porque cuando se aplica una legislación ambiental, una directiva ambiental, por ejemplo, una directiva de, yo qué sé, de envases, ¿vale? Los países pueden ir de cómo debe ser un envase, ¿eh? Los famosos tapones estos de plástico que habréis oído y que están en los periódicos todos los días, de por qué tenemos que esto de la Unión Europea, fíjate, se meten hasta regular los tapones. Bueno, si queréis un día hablamos de eso,
no es el objeto de este seminario, pero bueno, el caso es que se veía que había países que iban mucho más allá que otros. Y claro, los comerciantes decían, oye, es que yo no puedo poner mi brick o mi envase o mi lo que sea en un país y en el otro tengo que etiquetarlo de manera distinta. Entonces, lo que la comisión obviamente vio que esto era verdad y entonces una de las maneras de facilitar este proceso es decir, oye, pues vamos a enfocarlo desde el punto de vista de los reglamentos, es decir, porque ya sabéis, un reglamento es de aplicación directa, ahí no hay lugar a interpretaciones, o hasta cierto punto, pero mucho menores. Bueno, pues esto ha sido un poco uno de los digamos, el nuevo signo de los tiempos que estamos teniendo con cada vez más reglamentos. ¿Qué ocurre también? Que los reglamentos, como son de aplicación directa y no dejan ese margen, pues son muy difíciles, mucho más difíciles, ninguno es fácil, pero más difíciles de negociar en el sentido de que hay que dejarlo todo muy bien aquilatado antes de dar luego esa última capacidad de flexibilidad en la directiva. Pero bueno, volviendo al caso que os estaba comentando, digamos, de cómo funciona el procedimiento, la Comisión presenta, por tanto, esta propuesta, que puede ser un reglamento o una directiva, y los estados empiezan a discutirlo. Los estados incluso pueden cambiar, si la Comisión presenta un reglamento, los estados pueden decir, oye, esto no queremos que sea un reglamento, queremos que sea una directiva, aunque eso es extraordinariamente difícil que pase, ¿vale? Pero bueno, podría pasar. Y los estados, luego hablaremos un poco del Parlamento, pero ahora hablamos del Consejo, los estados empiezan a hacer ese proceso de negociación. Y esto, como os podéis imaginar, puede llevar muchísimos meses o años, puesto que, sobre todo si la propuesta es complicada, muy larga, si es corta y tiene 2 artículos, pues no tiene mucho problema, pero si es larga y tiene, yo qué sé, 80 artículos y 700 páginas, como propuestas que yo me he negociado, y 10 anexos, cada uno de 50 páginas, pues es muy complicado. Ahora estamos negociando, por ejemplo, una directiva, esto sí es una directiva, de criterios que tienen que tener de calidad de las aguas, tanto subterráneas como superficiales, y os podéis imaginar pues, que el contenido de PFAS o el contenido de microplásticos o el contenido de mercurio o lo que sea, pues requiere un montón además hay países donde hay más, porque a veces incluso aparecen de manera natural en los acuíferos, o esto lo pongo como ejemplo para que veáis que las singularidades son enormes. Entonces empieza un proceso de negociación muy complejo en el que la presidencia, que va cambiando cada 6 meses, oye a todos los estados miembros y va presentando nuevas propuestas. Y la comisión, de alguna manera, contribuye, pero la comisión en esto, aunque por supuesto puede actuar como un miembro más, pero en última instancia la comisión no vota en estas cuestiones. La comisión no vota, la comisión solo puede asesorar y decir, bueno, esto que estáis haciendo no tiene sentido o esto tal, y por supuesto puede hablar con determinados países para convencerles de por qué o por qué no. Y aquí pues es un proceso de negociación con toda la complejidad. Esto es como pues, si alguien ha estado en una junta de comunidad de vecinos, pues no voy a decir que sea una comparación directa, pero vamos, al final aquí entra por la naturaleza humana y las negociaciones y, bueno, pues los intereses de cada país y luego pues las habilidades y muchos efectos y muchos procesos. Entonces hay determinados países o asociaciones de países les interesa una determinada cosa, por ejemplo, un tema también muy clásico que vais a visualizar muy fácilmente. Pues los temas de agua, pues evidentemente nosotros compartimos muchas cuestiones con los países de la cuenca, a pesar de lo que está lloviendo estas semanas y meses en España, históricamente con los países que sufren estrés hídrico, pues con Portugal, con Grecia, con Italia, con los países de la cuenca mediterránea. En cambio, pues a un finlandés los problemas de España de agua le suenan a chino, evidentemente. Dirá, bueno, pues es que a mí el agua me sobra. Bueno, y ellos tendrán, en el caso forestal, pues una percepción totalmente distinta. Es decir, entonces a veces hay grupos de países, los países nórdicos en determinados temas, los países forestales, por ejemplo, suelen estar muy asociados en algunos temas, no siempre, porque luego hay singularidades, o luego puede haber singularidades culturales. Por ejemplo, en Suecia se puede cazar la foca. Hay países donde eso, estamos hablando, por ejemplo, de temas de CITES o de comercio de especies o de caza. Bueno, pues hay países donde históricamente se hace y, bueno, pues para ellos es algo normal y cultural y entonces, bueno, pues hay otros países donde, pues no. Y son cuestiones muy complicadas y lo que ocurre es que hay un proceso iterativo de negociación. Esto es como amasar un pan en el que se va negociando y renegociando y se van modificando esos artículos y la presidencia va poniendo una serie de propuestas sobre la mesa. Cuando la presidencia, vamos a ver, esto es lo que os había dicho, lo que pasa es que estos son muy, bueno, esto lo voy a comentar después. Bueno,
En fin, cuando la presidencia presenta una propuesta, pues los Estados miembros siguen discutiendo. Cuando ven que el tema está lo suficientemente maduro, imaginaos, la presidencia va tentando al cabo de X meses y dice, bueno, yo veo que, oye, del número de Estados miembros hay 20 que ya lo aprueban, ¿vale? Hay 20 que ya, de los 27, pues hay 20 ya que ya están de acuerdo y que esto ya sale, ¿sabes? O sea, se oponen 2 o tienen unanimidad. Vamos a poner el caso ideal, que no suele pasar. Esto les gusta a todos, pues ya está. Entonces esto se lleva a lo que se llama el Coreper, que lo habéis visto antes también en la presentación. El Coreper son las siglas de Comité de Representantes Permanentes, que viene a ser otra vez otro grupo de trabajo, ¿vale? Donde lo que pasa es que los que se sientan, en vez de ser personas como yo, o sea, digamos consejeros, son los embajadores, ¿vale? Los embajadores de cada país. El Coreper es realmente el corazón del Consejo y el corazón del procedimiento legislativo. Es el órgano que siempre se tiene que reunir. Para que os hagáis una idea, cuando hubo la pandemia, en el momento más duro de la pandemia, muchos grupos se cerraron porque no se sabía si se podía viajar. Luego algunos se hicieron un poco de manera virtual. Hubo unos meses, o casi medio año, en el que se podía reunir de manera virtual, pero virtualmente no se podían tomar decisiones, solo se podían hacer discusiones, pero nunca se podía culminar, no se podía, o sea, se podían ir avanzando en estas discusiones, pero no se podía presentar propuestas, no se podía culminar en nada. Pero el único grupo que sí se seguía reuniendo físicamente, incluso en los momentos, salvo las 2 semanas cuando no se sabía, digamos, el momento más duro de marzo, el único grupo que se estuvo reuniendo todo el tiempo fue el Coreper, ¿vale? Coreper, hay dos, hay Coreper 1 y Coreper 2, simplemente porque son tantos los temas que trata el Consejo que se dividió en dos, porque el embajador de cada país, en nuestro caso el embajador de España, pero el embajador de Finlandia o el embajador de Italia, el hombre no daba abasto, porque todo pasaba por él. Entonces, pues podéis imaginar, el Coreper se reúne 2 veces a la semana, los miércoles y los viernes, entonces se separó en 2, lo que se llama el Coreper 2 y el Coreper 1. Esto no os líe, estos son pequeños detalles, pero para que os hagáis una idea, el Coreper 2 es el que lleva los temas de interior, de justicia, digamos, los temas más diplomáticos, por así decirlo, de financiación, economía, y el Coreper 1 es el que nos compete a nosotros, el que lleva los temas más técnicos, es el que lleva medio ambiente, agricultura, bueno, la agricultura tiene además un cuerpo especial que es el CEA, pero bueno, es el que lleva los temas, digamos, pues industria, las tuercas y los tornillos, por así decirlo, ¿no? Los temas más técnicos. Bueno, pues este Coreper se reúne 2 veces a la semana también, y cuando una propuesta está lo suficientemente madura, se lleva al Coreper, ¿vale? Y si el Coreper y se discute ya a ese nivel, porque hay cosas que a nivel técnico a lo mejor no se acuerdan, pero se suben de nivel, como ya sabéis, como pasa en todos los ámbitos de la vida, esto se lleva a la superioridad, y la superioridad, pues un nivel más alto, pues puede tomar una decisión, y ahí se aplican estas mayorías, minorías que os comentaba antes. Que la propuesta está madura, pasa al siguiente, que ahora os cuento cuál es, pasa al siguiente estado, que no, vuelve otra vez al grupo de trabajo y se sigue discutiendo, ¿vale? Que era lo que os había comentado antes. Que la propuesta está madura, entonces pasa al Consejo de Ministros. Ya os digo que el Consejo es único, entonces si os fijáis, cada grupo reproduce, o sea, el grupo de trabajo, el Working Party, es a nuestro nivel, a nivel técnico, incluso hay grupos por debajo de ese grupo, grupos incluso más técnicos, digamos, y luego hay el Coreper, que es de embajadores, y luego un nivel superior, que es el Consejo de Ministros, que ya es a nivel de los ministros. Y los ministros ya adoptan una propuesta que muchas veces ya viene cocinada, ya viene cerrada, digamos, y se adopta lo que se llama la posición del Consejo, ¿vale? Eso es la posición. Entonces, imaginaos, de una propuesta X, el reglamento de forestación, que era de determinada manera, después de 1 año y pico de negociación, el Consejo ya ha adoptado su posición, que es, ha modificado en X artículos la propuesta original de la Comisión, tras discutirlo mucho. Pues si en la propuesta original había un número de materias primas, ahora hay más o menos. Si los umbrales eran X, ahora son, normalmente el Consejo suele ser más cauto, digamos, o más conservador, porque al final es el que lo tiene que aplicar, son los estados los que lo tienen que aplicar, y, digamos, adopta su posición. Esa es la posición del Consejo. Y entonces aquí es donde empieza, si os fijáis aquí, bueno, no sé si viene bien en esta, esto es para explicar otra cuestión que no os explicaré, pero con esa posición del Consejo es con la que se empieza a negociar con el Parlamento.
¿Y el Parlamento qué ha hecho durante ese año, año y pico que ha durado la negociación en el Consejo? Pues ha hecho lo mismo, ha elaborado su propia posición, ha modificado la propuesta de la Comisión, digamos, como ha querido, o como, vamos, no como ha querido, sino como sus miembros han acordado. El Parlamento lo hace de una manera distinta al Consejo. El Consejo tiene este proceso iterativo de discusión, donde al final se vota, y en el Parlamento, digamos, lo que se presentan son un montón de enmiendas por grupos políticos. Ya veis, pues está el Grupo Popular Europeo, el grupo, los socialistas demócratas, los socialistas europeos, el grupo de Renew, que son un poco como, digamos, el equivalente a un grupo de centro, lo que puede ser ahora el partido de Macron, o lo que fue Ciudadanos históricamente. También están los verdes, que son el equivalentes a los partidos, o están nutridos por los partidos verdes, la izquierda, que son los partidos que están más a la izquierda que los socialistas, y también en los últimos años ha ido apareciendo también toda una serie de grupos, pues que son los RC, los patriotas, es decir, otra serie de grupos que están, bueno, yo no sé si hablar aquí de derechas o izquierdas, pero digamos que comparten una serie de ideas y que se van un poco agrupando de una determinada, o están más a la derecha, digamos, del grupo popular, que ha sido el grupo históricamente más numeroso dentro del Parlamento junto con el grupo socialista. El Parlamento vota también estas enmiendas y al final tiene una propuesta, ¿vale? Que puede ser igual, pero no suele serlo, que la del Consejo, o suele ser muy distinta. Normalmente, históricamente, y esto se habla hasta el último ciclo legislativo, el Parlamento era, y esto lo pongo con muchas comillas, más ambicioso que el Consejo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que imaginaos que si el Consejo, que si la propuesta de la Comisión decía que hay que reducir lo que sea en un 50%, pues el Consejo decía, oye, no, en un 50% es mucho, vamos a hacer que sea un 40%, ¿vale? Porque un 50 es muchísimo y nosotros sabemos lo que es esto y es un 50, que tú me dirás lo que quieras, Comisión, pero yo creo que es un 50. Bueno, pues el Parlamento decía, no, esto tiene que ser un 70% porque esto es fundamental, reducir esta contaminación o esta emisión o lo que sea en un 70%. Y al final empezaba la negociación entre la posición del Consejo, que era un 30, y la posición del Parlamento, que era un 70. Con lo que muchas veces en este proceso, estoy siendo muy simplista, pero en este proceso llegábamos a una posición intermedia otra vez de un 40 o un 50, que era un poco lo que la Comisión había planteado. Entonces la Comisión dice, ¿veis? Si yo lo había dicho yo, que esto estaba bien. Bueno, últimamente con el nuevo Parlamento ha cambiado mucho y es un Parlamento ahora muchísimo más, vamos a decir, cauto o conservador y está por ver porque todavía no hemos empezado a negociar, hemos tenido muy pocas negociaciones, pero es un Parlamento, también la Comisión, como os digo, estamos en una fase sobre todo de implementar lo que tenemos, es decir, el consenso general es que ya tenemos mucha normativa y que, bueno, que sí, obviamente puede que se necesite para algunas cosas concretas, pero lo que se trata ahora es de aplicar la que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues es esperable que no vaya a haber estas divergencias tan grandes entre Consejo y Comisión, o que incluso entre Consejo y Parlamento, o que incluso el Consejo sea incluso más ambicioso en algunos temas que el Parlamento. Bueno, está por ver, pero esa es un poco la dinámica. Lo que ocurre es que entonces empieza la negociación, que lo veíais en la parte del vídeo, que son lo que se llaman los trílogos, ¿vale? Los trílogos o los trilogues, que se llaman así porque es una negociación a tres bandas, entre Consejo y Parlamento, que son los colegisladores, y la Comisión un poco como árbitro. Ahí lo que se suele decir es que la Comisión es lo que se llama el honest broker, o el árbitro, digamos, ¿cómo así decirlo? Que debe ser imparcial. Luego la Comisión, obviamente, como todo organismo creado por el ser humano, pues tiene sus propios intereses y que depende de sus constituyentes, en fin, de muchas cuestiones. Pero bueno, normalmente tiene que tener un papel, digamos, desde un punto de vista formal más neutral, y empieza un proceso de discusión que puede durar también todo lo que se quiera, mientras estemos en primera lectura, que no corren los plazos. Por eso os decía que normalmente, y ahí sí lo veis en la diapositiva, se suelen dejar las cosas en primera lectura. Entonces, estos trílogos pueden durar todo, porque trílogos no se refiere a que se reúnan 3 veces, sino que son Consejo, Comisión y Parlamento. Y los trílogos es que se reúnen las 3, luego hay reuniones técnicas por medio, pero se reúnen los 3 y se van buscando consensos, y esto puede durar todo lo que se quiera, no hay un límite realmente. Hasta que es lo que veis aquí, si se llega a un acuerdo, pues el Consejo adopta la propuesta del Parlamento en primera lectura. Esto simplemente es una construcción jurídica, digamos, porque aunque no es que el Consejo acepte lo que ha dicho el Parlamento, sino que se trabaja sobre el texto del Parlamento. Pero al final el Consejo puede meter todos sus cambios en el texto del Parlamento, ¿vale? Eso simplemente es que se adopta en primera lectura.
¿vale? Y normalmente, y yo llevo ya un tiempo en las instituciones, esto es lo que yo he visto siempre, que todo se hace en primera lectura. Y este proceso de trílogo se puede mantener todo el tiempo que sea necesario hasta que se adopte el acto. ¿Qué puede ocurrir? Y de hecho ocurre, quiero decir que está previsto en el tratado, lo que puede ocurrir es que no se llegue a un acuerdo y entonces entremos en segunda lectura, ¿vale? Y ahí sí se empieza a trabajar sobre el texto del Consejo. Entonces es el Parlamento el que debe decidir si acepta las propuestas del Consejo o cuáles acepta, digamos, si se llega a un acuerdo. La diferencia en este caso es que aquí corren los plazos y aquí sí que ya a los 3 meses se tiene que haber llegado a un acuerdo. Y si no se ha llegado a un acuerdo, entramos en lo que se llama tercera lectura o comité de conciliación. Que eso yo no lo se ha dado, ahora lo veréis, no, lo ponía en la presentación, pero ahora os lo pondré también en una diapositiva. Y es que ahí básicamente es, o sea, si os acordáis de este Coreper que os comentaba antes, es decir, los embajadores, básicamente es que se encierra al Coreper, se les encierra, ¿vale?, en una habitación hasta que lleguen a un acuerdo. Y esto puede durar por 2 o 3 días, no es que estén los pobres todo el tiempo allí, pueden salir y tal, pero es hasta que se llegue a un acuerdo. Entonces, claro, este sistema de presión no hay quien lo soporte y entonces al final se llega a un acuerdo. Al Coreper y al Parlamento. El comité de conciliación es el Coreper más los miembros, más una serie de miembros del Parlamento escogidos. Yo no lo he visto nunca en el tiempo que llevo. Pero vamos, por ejemplo, en REACH, que fue un reglamento de regulación de productos químicos, que fue muy complejo, parece ser que se llegó a comité de conciliación. En todo este proceso, como veis en la diapositiva, puede que el acto no se adopte, ¿vale? Puede que el acto al final, bueno, pues eso, no se adopte, y entonces quede en un cajón, que algunas veces ha pasado, o la comisión lo retire, o lo que sea, ¿vale? Bien, y aquí veis en esta diapositiva, pues cómo ha ido cambiando desde el año 99, 2004, 2004, 2009, veis distintas, cómo ha ido pasando primera lectura y segunda. En naranja está lo que se llama segunda lectura temprana, que básicamente es una primera lectura, o sea, para que os hagáis una idea, es una primera lectura, y luego ya está ya la segunda lectura y la tercera lectura. Y ya veis que al principio, cuando empezó a funcionar la máquina, bueno, incluso antes, pero estas estadísticas desde el año 99, pues había más o menos una distribución, y como con los años, al final, básicamente todo es primera lectura o segunda lectura temprana, que es como una primera lectura. Es básicamente o sea, es como se suelen adoptar ahora las decisiones. Luego hay un par de procedimientos que os los menciono por si os interesan y porque los mencionaban en el vídeo, que son el procedimiento de consentimiento y el procedimiento de consulta, que no son el procedimiento legislativo ordinario, que, bueno, son un poco anecdóticos, pero pueden ser interesantes. El procedimiento de consentimiento se suele aplicar para ratificaciones, por ejemplo, de la Unión Europea de tratados internacionales o este tipo de cosas, y ahí lo que es el Consejo el que toma la decisión, pero pide el consentimiento al Parlamento, y el Parlamento normalmente se lo da o no, pero no se entra en este proceso de negociación. Y en el caso de consulta, es una decisión que hace el Consejo, puede consultar al Parlamento, y la consulta además es obligatoria, o sea, tiene que hacerlo, pero luego puede tomarla en consideración o no, y suele ser para cuestiones de propiedad intelectual o excepciones de competencia de mercado interno, son cuestiones que afectan muy directamente al Consejo y por lo tanto a los Estados miembros. Son los pocos casos, y yo no lo sé, yo tampoco en medio ambiente desde luego no se aplican, salvo cuestiones de ratificaciones de acuerdos internacionales, donde sí que hay un consentimiento, o sea, el Parlamento tiene que actuar, pero son los pocos casos en los que no se aplica o no se suele involucrar al Parlamento. En todos los demás hay ese proceso de codecisión que, bueno, pues es importante. Y luego os quiero comentar muy brevemente, antes de abrir quizá un pequeño turno de preguntas, y luego si queréis hablar un poco del reglamento de deforestación, si os interesa, pero vamos, me interesa más que nada oír vuestras preguntas o ver si hay en el procedimiento legislativo o si ha quedado todo claro, hablar de lo que es la legislación secundaria, ¿vale? Que eso es una cosa muy importante. Yo creo que aquí no tenía ninguna. Bueno, esto es lo mismo, aquí tenéis lo mismo en otra diapositiva. Todas estas diapositivas están sacadas de las webs que están donde están los vídeos, estos que al final mencionaban una web, o sea que a partir de ahí las podéis encontrar sin ningún problema y veis un poco es el mismo esquema. Esto ya es sobre el reglamento de deforestación. Bueno, voy a dejar esto. ¿Qué es la legislación secundaria? ¿Qué es la legislación secundaria? Bueno, es un poco, viene a ser un poco
salvando las distancias, como cuando en España hay una ley y luego pues se elaboran una serie de reales decretos para operacionalizar la ley, porque la ley es muy genérica y luego hay muchos detalles. Bueno, pues en una directiva, en un reglamento, cuando se negocia, pues hay muchos temas que, o bien porque la comisión no ha sido capaz digamos, de llegar a ese detalle o ha querido dejarlo abierto para que haya más tiempo de discusión con los Estados miembros, pues hay detalles que no se acaban de afinar, pues metodologías, por ejemplo, o umbrales, o determinados porcentajes, bueno, algunas cuestiones que quedan, o porque se espera que haya, por ejemplo, cambios metodológicos o científicos en el futuro y haya más conocimiento, entonces quedan abiertas a lo que se llama legislación secundaria, es decir, que los colegisladores, tanto el Parlamento como la Comisión, perdón, como el Consejo, y la Comisión evidentemente de acuerdo, aceptan, una vez que han aprobado la directiva, pues que determinada cosa se regule en un acto de ejecución o en un acto que los habréis oído hablar, o en un acto delegado, lo que son los Delegated Acts o Implementing Acts, los actos de ejecución o los actos delegados. ¿Qué quiere decir esto? Y lo menciono porque cada vez es más importante y muchas veces, como dicen los ingleses, el diablo está en los detalles, ¿no? Y los detalles son muy importantes. Y como cada vez es más importante, pues hay que tenerlo en cuenta. Y es que muchas veces, y más digamos, en el mundo este actual que ya os he dicho, donde trabajamos con reglamentos cada vez más, que son de aplicación directa, pues hay muchos elementos que no se acaban de acordar y que se decide que, bueno, pues que se van a definir luego, y muchas veces tenemos grandes normativas, como por ejemplo el reglamento de ecodiseño, que es en grandes aspectos una especie de gran caja, no digo vacía, pero poco definida, y luego hay muchos elementos que se van a definir después. Digamos, los colegisladores se ponen de acuerdo en eso para poder avanzar, pero luego hay que leer la letra pequeña y hay que acordar todas esas cosas. Y ahí hay dos procedimientos. Era la antigua comitología, que eran comités que ahí sí que se llevan bajo la comisión, ahí la comisión sí que preside estos comités, ¿vale? Ya no es la presidencia de turno del Consejo, eso se hace ya dentro de la comisión y van los expertos, va gente, ahí normalmente ya no suelen intervenir tanto las representaciones permanentes, es decir, los que estamos destacados en Bruselas, sino expertos que suelen venir de capitales porque suelen ser temas más técnicos, y entre algunos de los que estáis oyendo esta charla, pues hay gente que está yendo a estos comités y ahí se ponen de acuerdo en estos temas, y también hay procedimientos de votación un poco parecidos a los que yo os he hablado antes. Pero hay dos grandes actos o dos grandes tipologías que se aprobaron con el Tratado de Lisboa, que son el acto delegado y el acto de ejecución o el acto de implementación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, así también a muy grandes rasgos, porque también esto es un tema muy jurídico y tiene algunos detalles. El acto delegado normalmente lo presenta la comisión y la comisión puede consultar a los estados, o sea, no puede, consulta a los estados miembros, pero al final puede decidir poner, evidentemente, el acto que quiera, es decir, puede decidir legislar. Normalmente no lo suele hacer en contra de los estados miembros o de la mayoría de los estados miembros, pero puede hacerlo. Y para que los Estados miembros se opongan a un acto delegado de la Comisión, tiene que haber una mayoría reforzada. Es decir, esta mayoría que yo os comentaba antes, la mayoría cualificada, en muchos casos además es incluso más, con lo que se necesitan muchos Estados miembros en contra para poder tumbar un acto delegado de la Comisión. Entonces, normalmente a los Estados miembros no nos suelen gustar los actos delegados, pero la Comisión argumenta, y vuelve a hablar esta dicotomía que os hablaba antes de más Europa, menos Europa, que muchas veces los necesita porque hay que ser ágil, porque ya tienen los datos y, en fin, todo temas que se pueden discutir, tanto a favor o en contra, pero bueno, es uno de los procedimientos. Y también el Parlamento está involucrado, por eso al Parlamento también le suelen gustar los actos delegados, porque también tiene que consultárseles y ellos tienen que estar de acuerdo. Y el otro acto es el acto de ejecución o el acto de implementación, el Implementing Act, donde ahí la Comisión sí que, siguiendo un poco la comitología antigua, tiene que contar con el acuerdo. O sea, ya no solo tiene que consultarlos, tiene que contar con el acuerdo de los Estados miembros, ¿vale? Lo que pasa es que ahí el Parlamento no tiene el mismo poder de decisión. Por lo tanto, al Parlamento no le suelen gustar los actos de implementación. Os podéis imaginar que un tema típico de los trílogos, después de que el Consejo, en el procedimiento legislativo, ha transformado todos los actos de implementación que ha podido todos los actos delegados que ha podido, porque la Comisión todo lo pone con actos delegados, porque ella se lo come y ella se lo guisa, siempre que pueda. El Parlamento, estoy simplificando, pero para que entendáis, el Consejo dice, no, todos estos actos
Bueno, no todos, porque no todos puede. Por ejemplo, cuando se cambia un anexo, tiene que ser por acto delegado, pero todos los que puede los cambia a actos de ejecución. Para ellos, para los Estados miembros, tener voz y voto y decir, oye, yo me reservo luego poder opinar con más fundamento. Pero luego, cuando llegamos a la discusión en el trílogo con el Parlamento dice, no, todos estos actos de implementación, yo quiero que sean actos delegados. Y además os podéis imaginar que ahí la Comisión, en esta negociación a tres bandas, pues se alía con el Parlamento, entre comillas, y dirá, no, sí, hombre, claro, es que tú aquí tienes razón. En fin, estoy simplificando un poco, pero para que entendáis en un ejemplo muy concreto cómo de complejo puede ser todo este proceso. Bueno, yo con esto, porque no sé si os he dado ya una chapa espectacular o no, voy a salir de aquí y voy a dejar un segundo de compartir pantalla. Vamos a ver, ya está. Yo con esto no sé si me pasa, bueno, evidentemente me pasa un poco de tiempo. Si os parece, puedo coger, y Laura, cuando quieras interven, si os parece, puedo coger una serie de preguntas. Yo quería hablaros un poco también de alguna normativa en concreto y de digamos, el estatus actual ahora de esto que os comentaba antes, de eso, estamos en este nuevo marco de mayor esta discusión que siempre ha existido de competitividad frente a protección ambiental, que es un poco una falsa discusión, ¿no? de las tres patas de la sostenibilidad ambiental, económica y social, pero bueno, que ahora está muy de actualidad, las cláusulas espejo, bueno, que el reglamento de deforestación refleja muy bien todo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo primero de todo, no sé si se ha seguido bien, eso es lo que más me interesa, y en fin, dispuesto a coger las preguntas que haga falta, eso como tú veas, Laura. No sé si alguno de los asistentes tenéis alguna pregunta que hacer. Bien, levantáis la mano y os alzo os quito el micro, os pongo el micro, perdón, y ya estaría. Y si no, por escrito también a través del apartado de preguntas y respuestas. Vale, veo una pregunta de alguien que me conozco. Además, yo sé que se sabe la respuesta, pero bueno, cuando son personas como Marta Angolotti, pues la respuesta es que se coordina estupendamente. O sea, vamos, no puede haber mejor coordinación con la REPER, con el MITECO o MITERDO, porque ya no sé ya cómo nos llamamos, pero bueno, con las siglas, efectivamente, con el ministerio. Bien, eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente yo os he hablado de los grupos de trabajo, os he hablado del COREPER, pero claro, se me ha olvidado, y Marta con esta pregunta me lo recuerda bien, la posición no me la invento yo o mis homólogos. La posición viene de capitales, viene de los países. Claro, yo pregunto al ministerio y a su vez el ministerio muchas veces hace coordinación interministerial, es decir, en un tema complicado, pues el ministerio que sea competente, imaginaos, un tema va al Consejo de Medio Ambiente y lo lleva el grupo de Medio Ambiente. Por lo tanto, lo lógico es que el punto focal sea medio ambiente. A veces está claro, a veces hay que discutirlo un poco y, bueno, pues Exteriores suele un poco ahí poner orden, ¿no? Pero cuando está claro, es el punto focal. Pero ese punto focal, puede ser la Dirección General de Biodiversidad o la Dirección General de Biodiversidad o la Subdirección de Política Forestal, pues puede decidir involucrar o hacer una coordinación interministerial con otros ministerios, pues con Comercio, con Hacienda, con Agricultura, con quien se vea oportuno o con quien sea. En el caso de aguas, pues con salud, porque hay temas a lo mejor de potabilidad, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre antes de cada reunión y con tiempo, evidentemente, les enviamos todos los documentos. Nosotros tenemos un poco la visión más logística de juego, de cómo son los equilibrios, esto que os comentaba antes, de qué países están asociados, cuáles no, oye, por aquí podemos venir, esto que estáis planteando no va a ir a ningún sitio porque nadie lo apoya, o sí, si lo planteamos tal, pero al final necesitamos el input, sobre todo cuanto más técnica es la propuesta. Entonces, ahí lo que hacemos es que les enviamos todos los documentos y les pedimos siempre comentarios y que puedan venir, si pueden, evidentemente, a las reuniones, para que estén, porque además es muy importante que los técnicos vengan, no digo a todas, pero a muchas reuniones, porque así ven también, a lo mejor un técnico sentado en su mesa tiene una idea, no, esto es así, es así, es así. Luego va a la reunión y dice, oye, pues evidentemente veo que esto así no sale porque ni Francia lo quiere, ni Alemania no quiere, y cuando algo no lo quiere ni Francia ni Alemania, es muy difícil que salga, ¿eh? Porque esto os comentaba que va por mayorías y por grandes pesos y tal. Se puede, no es que no es imposible, porque se sacan cosas en contra de Francia y Alemania, sobre todo si tienen lógica, y normalmente Francia y Alemania acaban aceptándolas, pero hay que buscar ese tipo de consensos, de acuerdos. Entonces, ese proceso es iterativo y es continuo, y
bueno, pues depende también mucho en lo personal y tal, pero vamos, por ejemplo, en los temas y yo lo digo aquí públicamente porque lo tengo que decir, en los temas de política forestal y concretamente reglamento de deforestación, pues mi relación personal mía y de la representación permanente con la subdirección de política forestal, tanto su subdirectora como la persona que me ha hecho la pregunta, ha sido fantástica y estupenda y ha sido un ejemplo para mí pues de lo que debe ser una buena coordinación y una buena relación y un buen flujo de información y eso, y de interacción y de coordinación y, en fin, de todos estos elementos, que evidentemente todo es susceptible de mejorarse y de hacerse mejor, pero bueno, esa es un poco la cuestión. Y nada, ¿no? La cerveza te la debo yo. No sé si tenéis más preguntas. Yo encantado. También os he dado un poco una chapa. No sé si has seguido bien, porque al final son temas un poco difíciles de explicar y... A mí se me ocurre así, desde el punto de vista de los asistentes, Sí, que diga, ¿cómo puedo ser yo miembro, ser uno de esos técnicos que participa en esos procesos que tú has indicado? hombre, en el consejo, a ver, aquí hay muchos niveles, como os digo, a ver, te lo desgrano un poco. En primer lugar, o sea, desde el punto de vista de, digamos, de la negociación, hay que hacer unas oposiciones y ser funcionario del Estado, Por eso, porque eso es primero hay que así. ser funcionario, bien. Eso es lo, digo, en lo más fundamental, o sea, si estamos hablando ya del grupo de trabajo y tal. Bueno, porque, pero eso me da pie a comentar una cuestión. Sabéis que en nuestro país, por muchas cuestiones, la función pública está siempre muy, muy denostada y aquí se trabaja en el ministerio, no te quiero ni contar, vamos, y en la representación también, lo que no está escrito, porque la legislación ambiental es amplia y esto es infinito, no acaba nunca y la gente echa horas sin parar y trabaja muy bien y generalmente la gente es muy buena y además ha ido mejorando mucho, evidentemente en los temas de idiomas, las nuevas generaciones, o sea, eso cada vez es mejor. Y además, cuanto más cuanto más input pones en el sistema, más te devuelve el sistema. Me refiero, cuanto más pones en el sistema, en el proceso de la Unión Europea, pues más valor le sacas y más claro, si no vas nunca ni te interesas, luego de golpe llegas allí y dices, uy, esto no vale para nada, esto es un lío, esto es no sé qué. En cambio, si estás muy involucrado, porque además, cuando digo oposiciones de la Unión Europea, de funcionarios del Estado, es para la negociación, pero pues se pueden hacer para la Comisión Europea también, y entonces ya es fantástico, porque estás metido en la maquinaria, o para el Parlamento también. Y luego, hablando ya de la persona a pie, que por supuesto no tenga interés o tenga otras cosas o esté haciendo otras cosas, normalmente cuando la comisión publica una iniciativa suele tener una cosa que se llama Have Your Say, que es una consulta pública. La comisión se toma muy en serio todo el tema de transparencia y de consulta pública, lo que pasa es que son tantas cosas y ahí sí que a veces peca un poco de, bueno, pues de lejanía o de desconocimiento, pero es importante porque la normativa de la Unión Europea, como os podéis imaginar, y pongo el ejemplo de de los taponcitos que ha salido mucho, porque yo solo he llevado también, pero que ahí lo veis, o sea, eso es una cosa que empezamos a discutir hace una serie de años y ahora, pues el tío tiene te pongo ese ejemplo porque es muy visual, pero los hay de todo tipo, desde el roaming, desde el dinero que puedes sacar en los cajeros, o sea, que nos afecta en el día a día, desde el reglamento de deforestación, las cosas que vamos a poder importar, es decir, nos afecta en el día a día totalmente. Entonces, en este proceso de consulta pública se abre y la comisión deja una serie de meses para que la gente opine y ahí puede hacerlo cualquiera, cualquier ciudadano. Y la comisión suele revisar eso y lo tiene muy en cuenta. O sea que eso también, y pueden ser asociaciones, pueden ser ciudadanos, la asociación, el colegio oficial puede opinar, en fin, o sea, lo puede hacer quien quiera. Y luego, eso en la comisión. Luego el Parlamento también es muy participativo y también tiene muchas iniciativas ciudadanas que llama, a veces incluso pues abre consultas también, y luego hay una comisión de peticiones, la comisión de peticiones, que en esto no me voy a meter mucho, pero porque no es el ámbito, no es el objeto de esta charla, pero hay una comisión de peticiones, que hay una web que podéis buscar, comisión de peticiones, donde cualquiera ciudadano con una cierta estructura, claro, no puede decir, puede presentar cualquier propuesta o problema. Oye, en mi playa hay un emisario de aguas residuales que está todo el día saliendo y esto es un horror y no sé qué y tal. Y yo lo planteo porque cualquier ciudadano europeo que tiene derecho a ser defendido y presentar sus opiniones tanto a la Comisión Europea como al Tribunal de Justicia. Y eso es así, o sea, luego tiene una serie de procedimientos, esquemas, no, ya os digo, eso no vale que cualquiera tenga ocurrencias porque el sistema filtra también. Pero vamos, todos estos ámbitos están abiertos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista ya más técnico, pues evidentemente hay esos canales oficiales. Pero claro, a su vez,
los propios ministerios hacen consultas públicas de sus normativas, en fin, luego hay toda una serie de... Y luego está, que eso, y con eso termino la respuesta a la pregunta, todos los temas de los lobbies. Uno de mis principales, y lo digo en el buen sentido de la palabra, para mí lobby, pues, mi pan mío de cada día, no tiene una connotación negativa, es una cuestión que pasa. O sea, las dos ciudades del mundo que más lobbies tienen son Bruselas y Washington, y ahí hay lobbies, o sea, hay grupos para lo que se te ocurra, o sea, desde la piel de la patata hasta la forma de los mandos de la televisión, siempre va a haber un grupo de interés y se asocian y te vienen a contar su historia. Y lo hacen tanto en el Parlamento, donde su capacidad de penetración es más grande, porque el Parlamento, a diferencia del Consejo, el Consejo, como he dicho antes, al final su posición viene de los ministerios, viene de los técnicos. El Parlamento, que son europarlamentarios, pues muchas veces viene o de sus constituencies, de sus votantes, de alguna manera, o muchas veces, bueno, pues de gente que les pueda venir y si les interesa o les parece que está bien, o, en fin, es un ámbito mucho más permeable. No digo que sean mejor ni peor, pero es más permeable, ¿no? Entonces, el tema de los lobbies también, bien organizados, y como digo, lo digo en el buen sentido de la palabra, pues puede tener su influencia. Oye, si viene un grupo de presión y te cuenta una cosa y tú dices, oye, pues esto que decís es verdad, o sea, esto es un problema que no habíamos visto, pues vamos a discutirlo, vamos a verlo, vamos a tal, etc. No sé si... no sé si más puntos. Yo quería comentaros un poquito, pero creo que ya es muy tarde, un poco sobre el reglamento de deforestación, por poneros un ejemplo, pero vamos, en fin, simplemente era la idea de deciros de que estamos ahora en un nuevo ámbito en el que cada vez las cuestiones de, y así dejo un tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta más, las cuestiones de, digamos, ambientales se tienen un poco que equilibrar con las cuestiones de competitividad, de relación con el comercio exterior. Ahora con todo el tema de los aranceles, os podéis imaginar, es un momento muy sensible como para, en fin, con toda la convulsión, vamos a decirlo así, en el ámbito internacional, bueno, pues hay que pisar, vamos, la Comisión siempre, la Unión Europea siempre ha sido muy cauta, de hecho, nuestro gran problema es que tenemos una enorme cautela y tardamos mucho y tenemos mucha inercia. Luego, eso sí, todos los Estados miembros juntos tienen mucho poder y es un mercado muy potente, pero tardamos mucho, ¿no? Otros países van como guerra de guerrillas y pum, 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 hacen tal, en cambio la Unión Europea, pues no. Pero vamos, siempre ha sido muy cauta, pero ahora quizá lo es todavía más. O sea, y a veces con el medio ambiente también no se puede ser... En fin, esto como digo no son mis opiniones, pero son cuestiones ahí abiertas. A veces hay que también tomar decisiones, claro. Si hay algo que se puede mejorar, pues hay que mejorarlo, ¿no? O sea, Comentan desde el chat, dice, lo del reglamento de deforestación nos interesa. Sí, bueno, no sé, yo puedo seguir un poco más, no sé cómo lo Bueno, tenéis, si a lo no, mejor si no vosotros no también sé. nos podéis mandar alguna pregunta y Sergio os la puede responder a posteriori si es Bueno, algo aquí tenéis concreto. gente que sabe del reglamento de deforestación más que yo, ¿eh? O sea, Tendremos también más temáticas, probablemente el reglamento de deforestación pueda salir también. Pues, Sergio, yo te agradezco esta estupenda ponencia, nos ha aclarado muchas cosas, nos ha fijado las bases, ¿no? Ya tenemos algunas cositas más claras y, y espero que al resto de los asistentes les haya sido igual de claro todo lo que has expuesto. Vamos a poner a vuestra disposición tanto a los asistentes como en general cualquier persona que esté interesada la grabación de esta sesión y la presentación de Sergio también para que la podáis descargar desde la web del colegio y os invitamos al martes 13, bueno, ha tocado martes 13, que tendremos otra precisamente para tratar el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, que nos lo va a contar Fernando Magdaleno, el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transición Ecológica para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así que los que habéis preguntado por el reglamento, bueno, vais a ver el Plan Nacional, que también tiene mucha tela que cortar, ¿no? claro. Y bueno, también deciros que si os habéis perdido la primera sesión, que fue sobre el reglamento EUDR, la podéis ver, tanto la grabación como las presentaciones, en la web del colegio, ¿vale? Y también a través del sistema de gestión, si sois colegiados del Colegio de Montes, ¿vale?
Y nada, muchas gracias a todos, gracias a ti, Sergio. Nada, y ahora yo solo daros las gracias a vosotros, porque me da pena no ver a la gente, a mí siempre me gusta mucho interactuar con la gente, pero bueno, que ha sido un placer y por supuesto, en fin, para lo que queráis también, la representación permanente es la casa de todos, ¿eh? O sea, eso también estamos abiertos ahí estamos, en fin, estamos. Nosotros, a través del colegio, cualquier aportación que queráis hacer a cualquier normativa que os compartimos cuando nos llega a nosotros, nos la podéis hacer, la canalizamos y la trasladamos o al ministerio o al órgano que sea el competente en esa materia. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Pues nada, nos despedimos y os vemos el próximo día, el 13 de mayo, y seguimos con todas las jornadas que os las iremos poniendo en la web. ¿Vale? Gracias a todos. Un saludo, adiós.